Hola a todos, bienvenidos a Nepantla, Netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol, somos testigos y partícipes de un cambio de era. Esta vez vamos a hacer una confluencia, es decir, de diferentes temas y sobre todo de más de un autor, aparte de Nool Balam, de su servidor, pues con un cuento de Gibran Jalil Gibran, y también con un concepto que yo manejo, tal vez podríamos con llamarlo metáfora también, que son los mensajes esenciales, ¿no? Creo que aquí lo que estoy tratando de transmitir es uno o varios mensajes esenciales. ¿Qué es un mensaje esencial? En la nomenclatura que manejo, bueno, pues algo que es oportuno plantear en cualquier etapa de la vida y a cualquier hora del día, que no pierde nunca su pertinencia, sobre todo en cualquier etapa del día de la vida humana. Bien, también quiero con esto ejemplificar una de mis formas de reflexión y de comunicación, que es lo que he llamado renarración, que es el hecho de poder o contar un cuento de otra manera, una de las grandes o pequeñas o más conocidas o más desconocidas narraciones que se han estilado en la humanidad, poderla o cambiar de alguna manera, pero por la pertinencia de la enseñanza que dan, no nada más porque sí, o en este caso más que nada cambiarle la moraleja, ¿no? Y esto se basa en un cuento de Gibran Jalil Gibran que voy a plantear muy brevemente. Es el encuentro entre un ladrón y un santo, en donde el ladrón trata de confesarse con el santo, de decirle todos los males que ha hecho, y el santo le dice que él también es muy malo, y el ladrón le dice, pues es que yo he hecho esto y esto, y él dice, pues yo soy peor, y así se están, ¿no? Hasta que evidentemente el ladrón queda muy desconcertado y se va como diciendo, pues este santo está muy raro, ¿no? Entonces llega una tercera persona y le dice al santo que hizo mal, porque ya el ladrón no va a creer en él. Digamos que el final del cuento, según Gibran Jalil Gibran, que es el autor, plantea que el santo dice sí, pero ahora él está muy alegre, está muy contento y se le oye cantar por los valles, ¿no? Bajo el sentido que esto quiera decir, tal vez como el recuperar su autoestima, no sé. Yo lo plantearía otra moraleja, que sería decir, o que el santo contestara, pues el ladrón no tiene que creer en mí, tiene que creer en sí mismo, ¿no? Entonces, el asunto es que aquí retomaría un planteamiento en el cual enseñanzas del Evangelio las quiero trasladar teniendo en cuenta las tres virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, y no manejadas bajo el punto de vista convencionalmente religioso. De alguna manera sí religioso, si se quiere ver como que el hombre se encuentre a sí mismo y se religue así a la realidad, pero no en el sentido de una ortodoxia de fe, aunque yo sea creyente y practicante, pero sí creo que se puede compartir mucho incluso con los no creyentes, es decir, con todos los hombres de buena voluntad. Y podríamos decir, parafraseando el Evangelio, ¿no? ¿Cómo puedes creer en un Dios que no ves, sino crees en ti mismo? Si en ti mismo vives y en ti mismo que te ves y que te vives, no crees, ¿no? Entonces aquí tendríamos una situación de extender tanto al amar, al creer, y no al esperar. Perdonen, pero sí, mi planteamiento es el esperancear, ¿no? Así yo con la esperanza traigo algo, ¿no? Porque así como digo que la explicación para nuestro tiempo tiene que ser la explicaranza, explicar con esperanza, no explicar como tantos nos manejaron cuestiones de la intelectualidad o en la universidad, que pues todo llegaba
a una desesperanza, ¿no? Y bueno, eso definitivamente no nos conduce a nada constructivo. Bueno, entonces, por eso digo que hay que aprender y saber y vivir en una explicaranza, ¿no? No queriendo falsear la realidad, sino encontrando, si al fin y al cabo vamos a seguir vivos, pues encontrándole ahora sí que el sentido a la vida, etcétera. La explicaranza sería otra cosa. Pero aquí lo que hablo es de esperanciar, es decir, vivir con esperanza, ¿sí? O esperar, pero con la virtud de saber esperar con esperanza, ¿no? No esperar con esta impaciencia que tenemos desde la modernidad y ya no se diga en la posmodernidad. Pero en los tres sentidos es esto, ¿no? Que el hombre tiene que creer en sí mismo, amarse a sí mismo y tener con estas dos bases la posibilidad de tener una esperanza, ¿sí? Ahora, ¿esto de qué parte? Hay dos cosas muy importantes. De que el hombre no se ama a sí mismo, porque no es amarse ni la vanagloria, ni todo lo que tenga que ver con el ego, ni tampoco el, para decirlo en términos más coloquiales y accesibles, ni el consentirse, el darse por su lado, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en el que me quiero mucho y me como todo aunque acabe con mi salud, ¿no? Me quiero mucho, pero entonces ando dejando hijos regados por donde quiera. Me quiero mucho, pues eso no es amarse. Eso no es amarse, ¿sí? Entonces el hombre tiene que aprender a amarse a sí mismo, y esto lo vemos, por ejemplo, porque es la medida que el mismo Cristo, aunque no creas en él, pone, ¿no? Como y máxime desde luego si crees en él, pone como medida, ¿no? Al mismo amor hasta de Dios, desde luego el del prójimo, y hasta el amor de Dios como a ti mismo. Si tú no partes de amarte a ti, no vas a ningún lado, híjole, ni con Dios. Entonces, por ahí está la situación. Si esto lo extendemos a creer, pues también tienes que creer en ti mismo, también tienes que, con estas dos bases de amarte a ti mismo, creer en ti mismo, poder tener una esperanza. Esto tampoco está sobre la línea del individualismo, el egoísmo y la cuestión esta de los negocios, de que yo sea muy triunfante y que al mundo se lo lleve la trampa. No, tampoco es por ese lado. Esto sería la base de poder tener un principio de una filosofía cristiana, que es el personalismo comunitario, ¿sí? Realmente ese es el punto clave, ¿no? Si no somos personas, si no nos amamos a nosotros mismos para poder amar en los demás, creer en los demás, etcétera, creyendo en nosotros mismos, pues entonces tampoco vamos a constituir comunidad, ¿sí? Esto está mucho en la línea de lo que es religión para Isaac, pero en un sentido de una religión mucho más amplia, que pueda extenderse a un diálogo, a una celebración de la realidad y a una acción conjunta con todos los hombres de buena voluntad, crean o no crean, o independientemente en qué crean, siempre y cuando crean en el bien de la humanidad. Entonces, en ese sentido, no es tampoco una situación egoísta, ¿sí? Ahora bien, teniendo en cuenta este asunto, ¿sí? Estamos partiendo ya de otro tipo de cosas que nos llevaría a un aspecto más social y que acaba por ser político, porque no tiene por qué la política ser algo malo, ni algo feo, ni algo que rechace la espiritualidad. El gran punto lo tenemos en el ejemplo que nos ha dado Andrés Manuel López Obrador, que es un hombre cristiano creyente, y que sin predicaciones, pero ahora sí que con el ejemplo y un profundo amor por la gente, como los grandes líderes de todo lo que fue la verdadera marea rosa, la Revolución Democrática Popular de América Latina, han sido gentes profundamente movidos por el amor, como Hugo Chávez, como el Che, como tantos otros. Entonces, hay un aspecto importante que es el siguiente: cuando nosotros entramos en todo este manejo que ha dado la diferencia de pocos arriba y bien y muchos abajo y mal, es decir, muy poca gente que realmente tiene el dinero y el poder, ¿no? Negocios que llevan a poder que hace más negocios para poder tener más poder.
y son muy pocos los que tienen esto, pero son los que tienen las iniciativas, que es un punto que será interesante de tratar. La gente de clase media para abajo y la inmensa mayoría de la humanidad vive cumpliendo iniciativas ajenas, ¿sí? Eso no ayuda a que creas en ti mismo, te ames a ti mismo, ¿no? Y puedas en base a ello establecer una esperanza en relación a la realidad. Esto en general ha sido así, y en la colonia pues mucho peor. Tenemos el problema de que no fue tan difícil, aunque no fue nada fácil, sacar a México de la colonia, pero ahora tenemos que sacar a la colonia de México, ¿no? No fue tan difícil sacar al mexicano de la externamente del vivir en una colonia, pero ahora tenemos que sacar al mexicano de la colonia que persiste viviendo en él. Y en la colonia pues también era eso. Evidentemente no se tenían iniciativas propias, ¿sí? Y eso no ayuda en este sentido, ¿no? Evidentemente el neoliberalismo, ¿no? Para nada tiene que ver, ¿no? Con el hecho de que la gente crea en sí misma, se ame a sí misma, sino que siempre vive en función de una realidad externa, ¿no? Y desde siempre, habría que ver si no tuvo que ver con la modernidad, es decir, tuvo que ver con la modernidad, pero no sé si inició en la modernidad o ya desde antes, que el conocimiento y la educación igualmente se hacía en terceras personas. Siempre se habla en tercera persona, ¿no? Tercera persona es el que sabe, tercera persona el personaje de la historia, tercera persona el que manda. Nunca somos tú y yo, y eso tampoco ayuda a que la gente crea y se ame a sí mismo, porque aunque eso no te infunda necesariamente un odio a ti mismo, pues no te infunde amor el que siempre son otros los que toman las decisiones. Esos tres aspectos, la educación en tercera persona, el hecho de que el capitalismo y siempre la opresión del rico contra el pobre hace que las iniciativas que se tengan que cumplir sean las del rico, y la cuestión de que esto se amacizó muy fuerte en la colonia, no nos había ayudado a poder desarrollarnos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasa aquí? ¿Qué hacen los grandes líderes? ¿Qué ha hecho Andrés Manuel López Obrador y qué han hecho otros grandes de la humanidad? Pues el hecho de que le habla a la persona, le habla al pueblo, le habla al tú del pueblo, ahora sí que tú por tú, y le dices, y le dice tú vales, y tú dices, y le dice tú mereces mi atención, y tú eres digno de recibir la atención, sí, y tienes que creer y que amarte, creerte y amarte a ti mismo, porque cuando surgen estos líderes, en realidad ellos son proyección de la misma gente. La gente se ve en ellos y la gente los ama profundamente, pero de esa manera también se está amando a sí mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, es realmente el planteamiento que queremos dejar, ¿no? Es indispensable que la gente se ame a sí misma, crea en sí misma, esto sea la base de su esperanza, y pues en ello estamos y seguiremos en eso, ¿sí? Y tenemos que aprender este camino, seguiremos dando pues todos los pasos que hagan falta, uno a la vez, recordando siempre que la base de lo que va a ser comunidad siempre es el individuo, la persona que ame y se crea en sí mismo. Les agradecemos la atención a este Nepantla Atole y los esperamos en el próximo.